Bueno, el recorte en el Estado. ¿Qué pasó en ANSES, Manu? Bueno, Guille, hoy temprano empezó un reclamo de los gremios que trabajan o que representan a los trabajadores de ANSES. Hablaban de 300, más de 300 despidos. Formalmente son 323, por lo menos por ahora. Pero vamos a contarte esta historia que tiene que ver primero con auditorías que se vienen haciendo en todos los organismos. Recordemos, ANSES es un organismo descentralizado del Estado Nacional. Ahora tiene a Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de Córdoba, como su máximo titular. ¿Y qué pasó? Mira, vamos a repasar primero, si tenemos a disposición, qué es lo que plantean el sindicato a través de una cuenta de Twitter. Claro, el sindicato está enojado, dice, uy, mirá cuántos despidos. ¿Qué dice? A ver. Plantea estado de alerta y movilización, despidos arbitrarios. SECAFPI, que es el gremio que representa a los trabajadores de ANSES, y habla de despidos arbitrarios en el organismo. Y en un momento plantea más abajo, esto es lo que llamó la atención, por supuesto, bueno, denunciamos la desvinculación arbitraria de compañeros y compañeras de planta permanente en el organismo. Al presentarse el día de hoy, se vieron impedidos de ingresar. Claro, hoy bien temprano llegaron los avisos, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, según hemos podido recolectar vía correo electrónico, pero lo que plantea es que eran trabajadores que habían pasado por los concursos, y esto era la polémica. Ya desde varios organismos del Estado habían planteado que aquellos que accedieran a planta permanente sin el concurso correspondiente iban a perder ese pase a planta justamente, pero rápidamente se genera toda una polémica. A ver. Porque lo que vamos a compartir es el mensaje que efectivamente recibieron muchos de estos trabajadores ya desafectados de sus tareas, y el mensaje lo que hacía era hincapié en básicamente cómo habían llegado a la planta permanente esos trabajadores. El descargo oficial. Esto es el mensaje que le llegó. Y lo que dice en ese fragmento que tenemos ahí resaltado, como vemos, es a los trabajadores despedidos: su ingreso fue en carácter de funcionario político. Claro. Ah, bueno. No es personal de planta, trabajadores que vienen ya formando parte primero de los contratos, después... O sea, entra como funcionario político, claro, se reconvierte y dice, no, yo soy empleado de planta. Esto es lo que identificaron. Se bajó. Esto es lo que identificaron en ANSES, en la nueva gestión, que hubo gente, y hacia ahí por lo menos apuntan que fueron estas desvinculaciones, que de alguna manera degradaron sus tareas, por decirlo de alguna manera. Gente que había accedido a una UDAI. UDAI son las distintas seccionales que tiene el ANSES en cada uno de los puntos estratégicos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que había accedido a una jefatura de despacho, un cargo que en definitiva es político en ese lugar, pero que, claro, antes de que se termine la gestión anterior, degradaron sus tareas y dejaron de ser... Soy recepcionista. Exacto, pasaron a un puesto menor, se desprendieron de su rango, de su jefatura, y pasaron a planta con esa condición. Nos han comentado determinada repartición. Le he dicho, mira, ¿vos qué tareas haces? Yo hago 5 cosas. Bueno, ahora hace 2 nada más. Necesito poner a él, a Pepe, para que haga 3 y parezca que trabaja. Entonces, por favor, toda la gente de este sector se reparte tareas. Pero eso es hacerle trampa a lo que es el erario público. O sea, si hay una persona que es imprescindible, que es necesaria, que tenga trabajo. Es muy importante que la gente honesta de carrera tenga su trabajo. Pero aquel que es ñoqui, que sabe que no ha aportado nada y que se estaba llevando un sueldo de arriba, se aferra así al cargo. Hoy, por supuesto, fuera de cámara, teníamos la oportunidad de hablar con trabajadores de ANSES a propósito de este conflicto que está sucediendo en estos momentos y que seguramente se seguirá desarrollando en las próximas horas, en particular en ANSES. Y muchos trabajadores que nos reconocían, los despidos fueron hacia jefes y cargos políticos, o por lo menos que eran jefes y cargos políticos 300. Que habían llegado a sus tareas, tanto en la gestión de Alejandro Banoli primero. Recordarás, Guille, fue el primer titular de ANSES en el Frente de Todos. Después María Fernanda Raberta lo reemplazó después de una crisis que hubo con los jubilados en plena pandemia y con el pago a jubilados. Lo cierto es que plantean esto. Podría haber más, ¿por qué? Porque están, por lo menos se lo cuentan en ANSES, identificando este tipo de casos de cargos políticos que degradaron sus tareas. Forma parte de auditorías que se están realizando en muchos espacios. Ahí lo vemos en el GRAS, por ejemplo. Reducción del 60% de los cargos políticos en la Cámara de Diputados. Esto ya lo anticipó Martín Menem a propósito del ajuste. 60%. 60% de los cargos políticos. Me contaban, Guille, por ejemplo, que en la presidencia de la Cámara de Diputados, que viene ahora con Martín Menem, lo contamos hace un rato en plenas negociaciones por la ley Ómnibus,
Antes con Cecilia Moró, antes de Cecilia Moró, Sí. Sergio Massa. En definitiva, Moró responde a Massa como una legisladora de su espacio, que había, por ejemplo, en la presidencia 17 autos a disposición para la presidencia de la Cámara de Diputados. 17. 17. Sí. Bueno. Ese tipo de cosas fueron las que fueron encontrando en cada una de estas auditorías. Mencionaba Cunio Libarona que el INADI, que en muchos casos se comportó con una comisaría de persecución, tenía o tiene más empleados que el Poder Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para delitos contundentes. El INADI, que subrayo, en muchas ocasiones se comportó como una policía del pensamiento o un sistema de persecución, según el ministro Cunio Libarona tenía 500 empleados. 500. Un intendente ayer le reconoció a Jason May que tiene 400 empleados, pero que podría trabajar perfectamente con 150 o 200. Entonces, el Estado se ha convertido en una empresa de colocación política militante. Bueno, ¿seguimos atentamente esto? Así es. Habrá novedades probablemente con las horas extras, de las que tanto hablamos, Guille, la semana pasada por los mozos de la Casa Rosada. Lo cierto es que ahora hay un relevamiento muy importante, una auditoría de horas extras, porque lo que empezaron a identificar justamente en Presidencia de la Nación es que había gente que reclamaba horas extra que no cumplía.